Dios les bendiga a todos. Les presentamos la próxima lección de la unidad Visiones del Profeta Ezequiel, expositor bíblico La Fuente. La lección de hoy, la número 3, el Atalaya de Israel. El texto central dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ezequiel capítulo 3, verso 17. El pensamiento central: la iglesia de hoy tiene la responsabilidad de ser los atalayas de este tiempo, encomendados a proclamar el mensaje del Evangelio de Jesucristo para que la humanidad proceda al arrepentimiento. Y las lecturas bíblicas van a estar en Ezequiel capítulo 3, versos del 7 al 9, versos del 10 al 11, versos del 16 al 17 y versos del 18 al 21. Estas serán las lecturas que trabajaremos durante el día de hoy. Vamos a ir por parte explicando cada uno de los versículos asignados para la lección del día de hoy, que estarán en Ezequiel capítulo 3. Los objetivos de esta lección son los siguientes: entenderán la importancia de ese llamado de Dios hacia sus atalayas, reconocerá que Dios prepara la atalaya para su labor, conocerán que es Dios quien llama al atalaya, comprenderán que Dios responsabiliza al atalaya de dar el mensaje a tiempo al justo y al impío. El bosquejo de la lección: mensaje a una casa rebelde, proclamación del mensaje, escuchen o no escuchen, la encomienda del atalaya y la advertencia del atalaya. Y ahí vamos a ver a través de esta lección, dividido por partes, cómo Dios le va a hablar al pueblo de Israel y cuál es la importancia de ser profeta, de ser anunciador, de ser atalaya, de velar por el pueblo y de amonestarles en cuanto a sus pecados. Amén. Como parte de la introducción, el escenario de estos pasajes bíblicos se da durante el exilio del pueblo de Israel en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín. Ezequiel fue uno de los que fueron exiliados en el segundo grupo junto al rey Joaquín y profetizó al comienzo del cautiverio. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 587 a.C., la noticia no solo confirmó sus predicciones, sino que sumió a la mayoría de los desterrados en la desesperanza y también en el fin de la fe en el Dios de sus padres. Ezequiel trató de sostener el espíritu de su pueblo y encaminarlo por la vía de la reconstrucción, para lo cual anuncia el seguro restablecimiento de Israel como nación. Fue un tiempo de amargura. Algunos acusaron a Jehová de la injusticia, diciendo que castigaba en los hijos los pecados de los padres, y se alejaron de la religión de sus padres. En esta lección veremos la obstinación de un pueblo rebelde en recibir el mensaje de Jehová y cómo Dios prepara a su atalaya para alertar a este pueblo. También observaremos la responsabilidad del atalaya a dar el mensaje de Dios, escuchen o no escuchen. Veremos cómo Jehová fortalece al atalaya para enfrentar al pueblo rebelde. Por último, se contempla cómo Jehová responsabiliza al atalaya de amonestar al justo apartado y al impío, y veremos las consecuencias para el atalaya de no cumplir la voluntad de Dios. Primero que todo, vamos a definir lo que significa la palabra atalaya. El atalaya es una persona que vigila desde una torre elevada destinada a velar las fronteras y el movimiento de las tropas enemigas. Era el que tocaba la trompeta cuando veía que se acercaban enemigos hacia la ciudad y tenía que estar en constante vigilancia para poder avisar al pueblo del peligro que pudiese venir o de los visitantes que se acercaran a la ciudad. En esta primera parte vamos a ver el mensaje a una casa rebelde y la lectura bíblica va a estar en Ezequiel capítulo 3, versos del 7
al 9. Dice la palabra del Señor. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Continuamos explicando la primera parte de esta lección, mensaje a una casa rebelde. El pueblo de Israel estaba enfrentando las consecuencias de sus pecados por no haber prestado atención a la palabra de Jehová a través de los profetas. Sin embargo, el pueblo no reconocía ni entendía por qué habían sido olvidados por el Dios de sus padres. Jehová envía a Ezequiel como el profeta de los desterrados a una casa rebelde. Era una casa rebelde porque no quería escuchar la palabra que Jehová les dio. Dios le hace saber a Ezequiel que no está solo. Ya hemos visto en las lecciones anteriores que Dios le muestra su gloria divina, que Dios lo llama, que Dios le dice que se coma el rollo y que comience a hablarle al pueblo sobre la necesidad de, a pesar de estar en el cautiverio, pidan perdón a Dios y pidan misericordia por sus pecados. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que Jehová describe a la casa de Israel como una casa dura de frente y obstinada de corazón, como lo dice en el verso 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿Qué es una persona dura de frente y obstinada? Mire, una persona obstinada es que no acepta consejo, no acepta que está mal, no acepta que tiene que cambiar y se mantiene en esa actitud. No, yo soy así, así me hizo Dios y yo no tengo que cambiar, ¿verdad? Hay muchos creyentes que todavía expresan eso. Pero la Biblia nos enseña que cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo entrar en nuestras vidas, Él moldea nuestro carácter, que es un tema que en estos días nosotros debemos retomar. Hablamos mucho de las obras de la gente, hablamos mucho de lo que la gente hace, pero nos olvidamos de la importancia que tiene el carácter del creyente. Es bien importante, amado hermano, que el carácter que refleja la persona de Dios sea un carácter dócil al Espíritu Santo, sensible a la voz de Dios y lleno de compasión y de humildad. Esto mismo le pasó a Saúl, amado hermano, cuando no obedeció la palabra del Señor. Dios le dijo, esto no te corresponde a ti, tú no eres sacerdote, tú no puedes ofrecer sacrificio, espera que llegue el sacerdote. Y usted conoce la historia de Saúl. Obstinadamente pensaba que había hecho bien, pero Samuel le responde, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Esta está en 1 Samuel 15, 22 y 23. La palabra rebelde viene del latín rebelis, que se rebela, se subleva, se opone, pone resistencia. La palabra obstinación viene del latín obstinatio, que significa pertinacia, porfía y terquedad. El pueblo de Israel era terco, tenía un corazón rebelde delante de Dios, un corazón endurecido. No entendían que como un padre corrige a sus hijos cuando les desobedecen, así Jehová corregía a su pueblo. Aunque el mensaje que Ezequiel tenía que dar iba a provocar un choque o enfrentamiento entre él y el pueblo, Jehová lo fortalecería de tal manera que podría soportar el enfrentamiento del pueblo advertido de antemano por Dios. Fíjese que Dios le dice que ha hecho su rostro fuerte como los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal ha hecho su frente. No los temas ni tengas miedo. El diamante es una piedra preciosa,
constituida por carbono cristalizado en el sistema cúbico, ¿verdad? Esta es la definición científica que nos da. Es el material más duro conocido hasta el momento. Su dureza está definida como la resistencia a la rayadura. El diamante tiene una dureza de 10, la máxima dureza en la escala de Mohs de dureza de minerales. Sin embargo, la dureza del pedernal es de 7 según esta misma escala. Jehová le está diciendo al profeta, te voy a hacer como el diamante. Ellos son como el pedernal, como la piedra, pero aún así el diamante resiste la dureza de la piedra. Le está dejando saber a su siervo que aunque la frente del pueblo sería dura en obstinación, más fuerte iba a ser la fortaleza del profeta para dar el mensaje, porque iba a estar respaldado por el Dios que lo llamó. Cuando Dios te llama, aunque la palabra sea dura, aunque la palabra sea fuerte, si lo estás haciendo en la voluntad de Dios, si es que estás predicando la palabra, amén, Dios te va a dar la fortaleza para poder resistir aún a aquellos que se oponen al mensaje de la palabra de Dios. Dios nos manda a ser fuertes y valientes cuando tengamos que enfrentar la oposición contra el evangelio que hemos sido llamados a pregonar. Él nos ha dado autoridad para enfrentar la oposición del enemigo de las almas, que es Satanás. Y en Lucas 10:19 dice que nos dio potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hemos visto recientemente muchos anuncios a través de las redes sociales y a través de otros medios, indicando que ahora el pueblo va a sufrir una gran persecución. ¿Sabe qué? Yo le tengo buenas noticias. Yo le tengo una noticia bien importante, y es que Cristo viene pronto. Y si usted piensa que siendo cristiano usted no va a pasar por pruebas, ni va a pasar por dificultades, usted no conoce el Evangelio de Jesucristo. La Biblia nos dice claramente que es a través de muchas pruebas y tribulaciones que entraremos al reino de los cielos. Nos dice más, vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Ahora, hemos cambiado este concepto de persecución y lo hemos limitado a cosas terrenales, a cosas simples, a cosas sencillas. Yo te estoy hablando que cuando una persona es perseguida por predicar el evangelio, se le ponen todas las trabas de frente, se le pone una oposición tremenda. Incluso el gobierno se ve en contra del que hace la voluntad de Dios. Nosotros vivimos en una tierra todavía de libertad. Todavía podemos predicar la palabra, mire, a través de estos medios. Así que, ¿va a venir persecución? Sí, puede venir persecución contra la iglesia. Pero esta persecución que viene contra la iglesia es necesaria para separar la paja del trigo, porque muchos no van a resistir el fuego de una verdadera persecución. Usted que dice que es perseguido, usted no ha tenido que meterse al Coliseo Romano a enfrentar a un león. A usted no le han metido 40 latigazos como hicieron con el apóstol Pablo. A usted no lo han metido en una cisterna como hicieron con Jeremías. A usted no le han quemado la casa por el nombre de Cristo. A usted no le han quitado los hijos por el nombre de Cristo. ¿De qué persecución usted me está hablando? De un comentario tonto, un comentario bobo que escriban en las redes, una tontería. Hermano, no confunda al pueblo. Persecución es estar constantemente golpeado por Satanás, hermano. Es tener gente que se oponga a la palabra, es tener gente que te quiera cejar el templo, es tener gente que te quiera hacer la guerra, que esté constantemente molestándote para que tú no prediques la palabra. Eso es persecución. No las boberías que escriben por ahí, no las tonterías que escribe cualquier persona. Si tú verdaderamente eres un creyente llamado por Dios, tú vas a reconocer si eres perseguido o no eres perseguido por Dios. Y si eres perseguido por el evangelio, alaba y glorifica al Señor. Pero eso de que tú me vengas a decir que estamos bajo persecución, eso es mentira. Todavía gozamos de la libertad de culto. Todavía gozamos de un momento glorioso para levantarnos y proclamar el reino de los cielos. Y si viene juicio, es contra la iglesia, porque no ha hecho su labor, porque no ha hecho su trabajo, porque dejó que el pecado entrara a la iglesia.
Ahora queremos venir tratando de hacernos los más fieros, los más leones, hermano. Dios no es político, Dios es soberano. Y lo que ocurre en este país, lo que ocurre en el mundo, está dominado por Él. Porque queremos que el Señor venga. Sí, el anticristo se va a manifestar, el espíritu del anticristo ya está en medio de nosotros, pero no esté escribiendo disparates, no esté creyendo todo lo que oye. Vaya a la Biblia, vaya a la palabra. Cuando veas esto, cuando veas aquello otro, cuando veas estas señales, sabes que es el tiempo del fin. Estamos bajo una peste, bajo una pandemia. Esos son señales del fin. Terremotos, inundaciones pasando en el mundo, hermano. Pasando cosas tremendas. Gloria al Señor. Cristo está a las puertas. Predica la palabra, salva las almas, en vez de estar metiendo miedo y diciendo que te vas a quedar sin esto, que te vas a quedar. Mire, hermano, Jehová da, Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito. Prediquen la palabra, prediquen el evangelio tal y cual está escrito. Gánense las almas para el reino de los cielos, en vez de estar creando contienda los unos contra los otros, que si yo soy la mejor, que si yo soy el mejor, que si... Mire, hermano, eso a Dios no le interesa para nada. Dios necesita gente para predicar su palabra. Dios necesita atalayas. Necesita gente que esté velando, orando y clamando para que Dios nos libre del momento más difícil. Amén. Así que la gente no te va a querer escuchar, porque al igual que el pueblo de Israel, estamos viviendo en un tiempo de mucha rebeldía, de mucha maldad, de mucho pecado. Pero si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Si te llamaste tú mismo, vas a fracasar en el ministerio, pero si fue Dios el que te llamó, vas a tener la victoria. Sigue predicando el evangelio, sigue llevando la palabra, aunque el pueblo sea rebelde, tal cual le pasó al profeta Ezequiel. Y no te rindas, y créele a Dios que Dios te va a ayudar, te va a sostener y te va a fortalecer aún en los momentos de prueba. La segunda parte de la lección es proclamación del mensaje, escuchen o no escuchen. Y seguimos leyendo el capítulo 3, versos del 10 al 11. Dice la palabra: y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Continuando con la segunda parte de esta lección, proclamación del mensaje, escuchen o no escuchen, Jehová le da una orden a Ezequiel de que las palabras que escuchara de parte de él las tendría que llevar a su corazón. Es en el corazón donde están los sentimientos más profundos. Por lo tanto, cuando los pensamientos del hombre llegan al corazón, es difícil que puedan salir. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Se compara con el consejo que le dio Salomón a su hijo. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como a la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Proverbios capítulo 7, versos 2 y 3. Jehová quería que Ezequiel estuviera bien atento, que prestara atención. Oye con tus oídos y no olvidará las palabras que escuchara de parte de Jehová. Es por eso que Jehová manda a Ezequiel a guardarlas en el corazón. Luego de que Jehová le dice a Ezequiel que llevara las palabras de él al corazón y que prestara atención, lo envía al pueblo con valentía y fortaleza para hablar las palabras que Jehová le daba. Fíjese que le dice en el verso 11, ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Recuerde que Ezequiel le va a hablar una palabra a los desterrados, a esta gente que ha sido sacada de Jerusalén, ha sido llevado a una tierra extraña, a Babilonia, donde ellos no están felices, están en la amargura de su espíritu, están enojados, están rebeldes. Pero allí Dios envía al profeta Ezequiel a darles la palabra de Jehová. Estas expresiones indican que es Jehová el Señor quien habla.
Se identifica como el Señor y amo, dueño de todo. En otras palabras, Jehová se presenta como el que tiene la autoridad como dueño y señor de su pueblo. El profeta estaba dejando ver que a pesar del resultado de esa palabra, escuchen o dejen de escuchar, este había librado la responsabilidad de dar la palabra de Jehová y el pueblo tendría que enfrentar las consecuencias de este resultado. Es nuestra responsabilidad como predicadores del Evangelio, como evangelistas del Evangelio, como misioneros, como pastores, como ministros, como profetas del Señor, predicar la palabra, escuche la gente o no la escuche. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, te digo que instes, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Es nuestra responsabilidad como portavoces de la palabra del Señor llevarla en todo momento al pueblo, aunque la actitud sea de rebeldía, aunque la actitud sea contraria. Tenemos que cumplir con el llamado del Señor. Y fíjese que la palabra de Dios, aunque estos versos no están incluidos en la lección, mire cómo la palabra de Dios impactó al profeta y cómo el Espíritu tuvo que moverlo para llevarlo al lugar donde Dios quería para llevar la palabra. Fíjese, de los versos del 12 en adelante dice, y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días, atónito entre ellos. La impresión del profeta, lo que Dios le estaba dando al profeta, era tan grande y tan fuerte que el Espíritu lo tuvo que mover para que llegara al lugar donde había de llevar esa palabra. Mire lo importante que es someterse a la voluntad de Dios. Mire lo importante que es oír, obedecer y predicar la palabra que Dios nos ha dado. Procure que la palabra que Dios le dé se internalice en su corazón para que usted la pueda llevar a aquellos que la necesitan. Así que es nuestro deber proclamar el mensaje, escuchen o no escuchen la palabra de Jehová. La tercera parte de la lección es la encomienda de la atalaya de Israel por Dios. Y continuamos leyendo en el capítulo 3, los versos 16 y 17. Dice, aconteció que al cabo de los 7 días vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Luego de la visión que Jehová había dado a Ezequiel, este estuvo 7 días sentado junto a los cautivos en Tel Aviv. Verso 15. Estuvo atónito, espantado ante aquella visión y palabras de Jehová. Esta era la primera vez que Ezequiel contaba con tal experiencia, ver la gloria de Jehová y recibir el llamamiento como atalaya de Israel. Jehová vuelve a hablarle al profeta luego de 7 días y le recuerda el oficio al cual es llamado atalaya a la casa de Israel. Va a velar, va a anunciar, va a avisar, va a proclamar el mensaje de la palabra de Dios. Ezequiel tendría que amonestar al pueblo de parte de Jehová. La palabra amonestar significa advertir, prevenir y reprender, porque veamos que este juicio que ha venido al pueblo de Israel es una reprensión por sus pecados. El atalaya actuaba como el vigía, como el que vigila todo el tiempo, como guarda de la ciudad. Una ciudad amurallada dependía de la voz de alerta del atalaya para prevenir la muerte del pueblo cuando había un inminente peligro. Ezequiel tendría la responsabilidad de ejercer la encomienda
ya que estaría hablando de parte de Jehová para que el pueblo pudiera ser advertido ante el peligro inminente. La iglesia de Jesucristo tiene el llamado de alertar a un mundo en oscuridad para prevenirlos de una muerte inminente en Cristo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros como creyentes tenemos la encomienda de advertirle a aquellos que no conocen a Dios del peligro inminente que se acerca, de que viene el Señor, de que la gran tribulación se va a dar luego que la iglesia sea traspasada al reino de los cielos. Es importante que aún al justo se le amoneste, porque dentro del pueblo de Dios también hay que advertir sobre el pecado y sobre la rebeldía y sobre la maldad. Así que Dios envía a la atalaya, envía a Ezequiel, para cual un vigía sobre una torre avise al pueblo. Usted me va a decir, pero ¿de qué le iba a avisar si ya estaban cautivos? ¿Qué le iba a decir si ya habían sido trasladados, deportados? ¿Qué les va a advertir? ¿Qué peligro hay? Pues mire, aún en medio del cautiverio, el pueblo tenía que seguir los mandamientos del Señor. Aún en medio de las crisis que puedan venir a este mundo, usted se tiene que mantener fiel al Señor. Porque ahí es que se va a probar su fe. Ahí es que se va a saber si verdaderamente usted le sirve al Señor. Porque sus circunstancias son buenas, porque su economía es buena. Es en el momento de la prueba cuando verdaderamente se demuestra quién verdaderamente es hijo de Dios, valga la redundancia, ¿verdad? Así que a pesar de que el pueblo ya había sido advertido del cautiverio, viene el cautiverio, no lo creyeron, no hicieron lo que Dios les mandó, porque incluso en un momento dado Dios le dijo al rey a Sedequías, entrégate al rey de Babilonia y vas a salvar tu vida. Pero Sedequías no escuchó la voz de Dios, se fue a escuchar la voz de otro. Y cuando Nabucodonosor vino a conquistar y a sitiar la ciudad, en vez de quedarse en la palabra que Dios le había dicho, si te quedas esperando, te voy a salvar, huyó de la ciudad, se fue por un pasaje secreto. ¿Y sabe lo que hizo Nabucodonosor por eso? Atrapó al rey, le sacó los ojos, mató a sus hijos delante de él, le sacó los ojos porque este rey no obedeció. Hubiera sido deportado, llevado a Babilonia. Sin embargo, aquí vemos un grupo de gente que fue deportado, ¿verdad? En diferentes deportaciones, hubo 3 deportaciones hacia Babilonia, en donde Dios le preservó la vida. Y eso lo va a ver usted más adelante, porque usted sabe que Dios le preservó la vida a Daniel, a Sadrach, a Mesac, a Abednego, a cuantos Dios no les libró de la muerte porque obedecieron la palabra de Dios. O sea, aun cuando el enemigo nos cerque, aun cuando vengan dificultades y crisis al mundo entero, el que permanece fiel en el Señor, Dios lo guarda del momento de la prueba. Es importante nosotros mantener la vigilancia, ser obedientes al Señor. Ahora mismo con esto de la pandemia, a usted le han dicho que todo el tiempo tiene que estar con una mascarilla. Mire, obedezca a las autoridades. El Señor nos sana y nos libra, pero usted tiene una responsabilidad, amado hermano, en medio de la pandemia, de cuidar su salud, de no estar metido en lugares donde haya multitudes, tener sus mascarillas, usar su hand sanitizer, usar su alcohol, lavarse las manos, llevar constantemente las medidas y los protocolos, mantener el distanciamiento, ¿verdad? Y algunos creyentes se han resistido a seguir estas normas. Ay, porque eso no es de Dios, eso es el gobierno. No, hermano, usted tiene que obedecer. Y así usted va a librar a mucha gente de que se contagie de esta enfermedad. Así que cuando Dios nos pide obedecer y someternos, hagámoslo porque va a ser para nuestro bien. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Aquellos que fueron fieles a Dios, Dios los guardó en el momento difícil y pudieron después salir del cautiverio alabando y glorificando al Señor porque pudieron resistir el momento de la prueba. La cuarta parte de esta lección es advertencias al atalaya.
sobre no amonestar al impío y al justo apartado. Continuamos leyendo Ezequiel capítulo 3, verso 18. Dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. En los versículos 18 al 21, Jehová señala a dos personas, el impío y el justo. El impío es alguien que carece de piedad o fe en Dios. El impío posee una actitud rebelde la cual se opone a la sujeción y el conocimiento de Dios. Sin embargo, el justo, en latín lustos, es el que practica la justicia. En otras palabras, hace valer el derecho y practica una ordenada vida comunitaria. Es temeroso de Dios y de su palabra. ¿Cuál es la amonestación al impío en el verso 18? Jehová le advierte al profeta, la atalaya, sobre la responsabilidad que tiene y las consecuencias de no ejercer la misma. Dice el verso 18, le advierte al impío, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Así que era bien importante que se cumpliera con el mandato de avisar, de decirle, mira, viene el enemigo, viene ataque a la ciudad, viene este mal sobre ti, y hay que amonestar al impío de que tiene que convertirse y arrepentirse de sus pecados. Jehová no eximiría al hombre por su maldad debido a su ignorancia o a la negligencia de la atalaya al no ponerle sobre aviso. Sin embargo, Jehová demandaría a la atalaya por no cumplir con su mandato por esa vida que se perdió. El atalaya pagaba con su vida si no alertaba al impío, al pueblo, cuando el enemigo se acercara a atacarlo. Esa era su responsabilidad. Esa era su misión, esa era su labor. Avisar, viene el enemigo, se acerca un ataque a la ciudad, y clamar, tocar la trompeta, tocar el chofar, tocar aquello para lo cual Dios le había llamado y decir, viene peligro, es hora de convertirse, es hora de amonestarse, es hora de recogerse con el Señor, y es tiempo de prepararse porque el enemigo se acerca a la ciudad. Amén. Dios no quiere que el hombre pecador muera, sino que proceda al arrepentimiento. En el caso de la iglesia, tenemos la responsabilidad de cumplir la encomienda de pregonar el evangelio de Jesucristo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está en 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 9. Dios es justo y no pasará desapercibida la maldad del impío. Sin embargo, en el verso 19, Jehová aclara que si el atalaya amonesta al impío y él no se convirtiere de su impiedad ni de su mal camino, él va a morir por su maldad. Pero el atalaya habrá librado su alma. Cuando la iglesia lleva el mensaje de salvación a las vidas, ocurren dos cosas: se cree o no se cree. Amén. En ambos casos, la iglesia ha cumplido su misión, ya que el Espíritu Santo es el que hace la labor de convencer de pecado al hombre. Dice la Biblia, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Muchas veces se tiende a pensar que si no se convierten las almas, se ha perdido el tiempo.
Sin embargo, la palabra dice que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Así que escuchen o no escuchen, se conviertan o no se conviertan, nos corresponde a nosotros llevar esta palabra de esperanza. Hay un mensaje de esperanza que tenemos que proclamar, que Cristo sana, salva y que viene por su iglesia. ¿Cuál es la amonestación al justo? Porque también al justo Dios lo amonesta. En el verso 20 dice la palabra: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Si el hombre que practica la justicia por algún motivo se desvía del camino del Señor, toma el rumbo de maldad, sus primeras obras de justicia no le van a eximir del pago por su maldad. La expresión "y pusiere yo tropiezo delante de él" denota que muchas veces Dios permite las pruebas, Dios permite las dificultades con el propósito de probar nuestra fe en Dios. Sin embargo, también Él espera que el justo no caiga en pecado a través del mismo. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Job, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Jehová le permite a Satanás tocar todo lo que tenía, excepto a Job, Job 1:12. Pero Job no pecó a pesar de que fue puesto a prueba. Luego Jehová, a insistencias de Satanás, permite que la carne de Job sea tocada con enfermedad, mas tendría que guardar su vida. Pero tampoco Job maldijo a Dios por lo que le estaba aconteciendo. Es importante entender que como pueblo de Dios no estamos exentos de caer en los lazos del enemigo, el cual vino para matar, hurtar y destruir. Juan 10:10. Está como león rugiente, como, pero no es león, buscando a quien devorar. Jehová demandaría la atalaya por la vida del justo si no le hubiere amonestado a tiempo. Es nuestro deber como creyentes, como predicadores, como maestros, como ministros del evangelio, como pastores, como pastoras, advertir al pueblo que se mantenga fiel a Dios, que busque al Señor, que procure una vida, una relación íntima y personal con el Señor. No para bien personal, hermano, no para vanagloria de la carne, sino para que el Señor se glorifique en la vida del creyente. En el verso 21 le vuelve a enfatizar: pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Gloria a Dios. Hoy en día la palabra de Dios es el instrumento clave para amonestar al pueblo de Dios. No se deje engañar, no se deje turbar. Hay demasiadas cosas grabadas y videos en las redes sociales, en otros, ¿verdad?, canales, en donde se traen cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Abre tus oídos, abre tu corazón, escucha al Señor, escucha la voz de Dios. Cuando tengas duda de un asunto, pregúntale a tu pastor o a alguien que tenga conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Dios usa a sus siervos, usa a sus ministros, a sus pastores, a sus profetas, a sus evangelistas, a los maestros de escuelas bíblicas. Los usa para traer la palabra del Señor, de tal manera que si nos desviamos, volvamos al camino. Así que, como vuelvo a repetir, Pablo instaba a Timoteo que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. No podemos dejar de vigilar las fronteras para que el enemigo no haga entrada en el redil y haga daño al pueblo. Hay que evitar que los lobos entren al rebaño del Señor, como dice la palabra de Dios. Hay que vigilar constantemente. Hay que echar fuera toda apostasía, todo lo que va en contra de la palabra. Hay que velar los movimientos, hay que velar las cosas que se hablan desde el altar y desde otras plataformas. Cuando haya un error en medio del pueblo, es responsabilidad del atalaya, del ministro, del predicador, del maestro, corregir al pueblo
y decirle, así dice el Señor. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así que Jehová escogió a Ezequiel para ejercer el trabajo de la atalaya, para advertir al pueblo de Dios sobre sus malos caminos e instarlos a que vuelvan a Jehová el Señor. Aún en medio del cautiverio, ellos podían servir a Dios. Aún en medio del cautiverio, ese remanente iba a estar allí orando, clamando y pidiendo a Dios que tuviera misericordia de ellos. Hay un mensaje de alerta que Ezequiel le tenía que dar al pueblo. Si no lo hacía, tenía que enfrentar las consecuencias. Jehová va a demandar la sangre a nosotros también cuando no cumplamos con la palabra del Señor. Amén. La iglesia ha sido llamada a pregonar el evangelio a toda criatura y no podemos descuidar la responsabilidad que nos fue encomendada. Mientras estemos en esta tierra, somos los atalayas que el Señor ha llamado, capacitado y encomendado para advertir al mundo sobre el camino de muerte. Recuerde, somos pregoneros, embajadores de Cristo. En el sentido de la palabra atalaya lo somos porque avisamos, estamos velando al enemigo en las fronteras, estamos velando que no entre en nuestra casa, que no entre en nuestra familia, que no destruya a nuestros hijos. Esa es la labor del creyente. Velar y orar en todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte el ungüento sobre tu cabeza. Hay que predicar a Cristo, hay que pregonar la palabra y hoy más que nunca hay que decirle al mundo que Cristo viene y viene pronto. Así que, amado hermano, esta ha sido la lección del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para tu vida. Te invito a orar en esta preciosa mañana del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias porque me permites hablar la palabra de Dios con libertad. Gracias, Señor, porque nos has dado sabiduría, conocimiento y el poder del Espíritu Santo para poder cumplir la labor de llevar tu palabra a través de este medio, a través de las redes sociales. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a permanecer fiel en medio de la crisis que estamos atravesando. Te pido que tengas misericordia del justo. Te pido que salves al impío. Te pido que tengas misericordia de las naciones que en este momento están pasando por un momento bien difícil. Te pido por Centroamérica, Dios mío, este huracán que ha azotado esta región, Dios mío, ten misericordia de ellos, ten misericordia de Honduras, de El Salvador, ten misericordia de Nicaragua, ten misericordia, Dios mío, de todos estos países, Guatemala, Señor, ten misericordia de la nación americana, Señor amado. Aleluya, que también enfrenta, Dios mío, estos cambios climáticos. Ten misericordia de nosotros en Puerto Rico. Te pedimos, Señor, que detengas la plaga, que detengas la pandemia del COVID. Ayúdanos a ser obedientes en medio de la crisis, a seguir las normas de seguridad, a avisar, Dios mío, a proclamar, Dios mío, que tenemos que estar apercibidos porque tu venida está a las puertas. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a proclamar, a velar, a llevar el mensaje de la salvación. Ayúdanos a ser eficientes en nuestra labor como predicadores del evangelio. Que se salven las almas, que se salve, Señor, aquellos que no te conocen, Dios mío. Aún el justo, Dios mío, que está pasando por dificultad, que pueda estar confundido y turbado, Dios del cielo, te pido que tú tengas misericordia. Abre nuestros oídos para escuchar la voz de Dios y no la del hombre. Abre nuestros oídos y nuestro corazón a recibir la verdadera palabra de Dios, a que recibamos, Señor amado, esa palabra poderosa, sin miedo, sin temor, sin infundir desaliento al pueblo, sino que llevemos esperanza de vida al pueblo que no te ha conocido, que tu pueblo permanezca fiel, que tu pueblo permanezca
unido, Dios mío, saca toda división, saca todo aquello que el enemigo ha traído para desunirnos como iglesia. Únenos por medio del poder del Espíritu Santo, ayúdanos a buscar, a velar, a orar y a clamar delante de ti. En el nombre de Jesús, a los enfermos enviamos la palabra, Señor, que reciban sanidad en el nombre de Jesús. Y si alguna vida en el día de hoy quieres recibir a Cristo como su Salvador, te pido que escribas su nombre en el libro de la vida. Amado amigo que me escuchas, si este día quieres conocer al Señor, dile: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, Dios del cielo. Te acepto como único y exclusivo Salvador. Te pido que perdones mis pecados y me laves con tu sangre preciosa. Gracias por la salvación, gracias por tu gracia, gracias por la vida en Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad por todas las generaciones. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque nos has fortalecido. Nos has bendecido, nos has ayudado. Te pido misericordia de mi país, te pido misericordia del pueblo, Señor amado. Te pido que nos ayudes a prepararnos para el momento de la prueba, Señor. Si hemos de pasar otra prueba, tú nos vas a dar la fortaleza para vencer. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, Señor, mira las lágrimas de aquellos que oran y claman por tu pueblo, Dios mío. Ten misericordia de nuestros niños, ten misericordia de nuestro país, ten misericordia de los nuevos gobiernos que entran a gobernar, Dios del cielo. Necesitamos tener paz, necesitamos tener la presencia de tu Espíritu. Te pedimos que tu Espíritu Santo toque a tu pueblo, toque a la iglesia, toque nuestras almas, Señor. Gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios mío. Gracias por la presencia de tu Espíritu en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque somos imperfectos, somos pecadores, pero estamos tratando de hacer tu voluntad. Estamos haciendo lo imposible por permanecer en Cristo y que cuando tú vengas y suene esa trompeta podamos volar a tu presencia. Gracias, Señor, por la encomienda que nos has dado de enseñar tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor, que esta palabra vaya, germine y produzca el fruto para lo cual es enviada, y que luego de esta pandemia haya un avivamiento en medio de tu pueblo, Señor. Haya, Dios mío, algo poderoso en medio de la iglesia. Tú derrame dones del Espíritu Santo, nos des discernimiento de espíritu para callar las voces de los apóstatas de la fe, para callar las voces de los mentirosos, para callar la voz del enemigo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo venció, y porque Cristo venció, nosotros somos más que vencedores. Te pido que bendigas a nuestro pastor Jorge Agosto. Te pido que bendigas a mi iglesia. Te pido que bendigas a mi iglesia en Almirante Sur de Vega Baja. Te pido que bendigas al Concilio de Iglesias Fuente de Salvación Misionera. Que bendigas a los demás concilios, la Iglesia de Dios Pentecostal, la Iglesia de Dios Mission Board, los discípulos de Cristo, Señor amado, aleluya. Bendice al pueblo adventista, bendice a cada hermano que pueda escuchar la palabra de Dios. Bendice a tu pueblo, Señor, aún a mis amigos y hermanos católicos, Señor. Gracias por aquellos que escuchan tu palabra. Gracias por aquel que aún sin conocerte escucha tu palabra, Señor amado. Ten misericordia de este pueblo, Señor. Ten misericordia, Jehová. Ten misericordia, Dios mío, de todos nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por mi familia. Gracias por mis hijos. Gracias porque has suplido toda necesidad y no hemos tenido falta.
de ningún bien. Fortalece mi cuerpo, llévate toda enfermedad del pueblo, danos fortaleza, danos ánimo para vencer, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y eres tú quien vas a dar la palabra, no la primera ni la última, porque tú tienes una sola palabra. Tú eres el Dios de la palabra. Tú eres el Dios que hace de lo imposible posible. Espíritu Santo de Dios, prepáranos para el encuentro contigo, Señor. Prepáranos para presentarnos delante de ti y que seamos limpios de todo pecado y de toda maldad. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Sigamos hacia adelante en el nombre del Señor y que el Señor nos ayude a continuar predicando el Evangelio de Jesucristo. Escuchen naciones todas, palabra de Jehová, predica a tiempo y fuera de tiempo. Dios te bendiga.